En 1915, en el tumultuoso entorno de París, nace André Frossard en medio de un apocalíptico escenario europeo. Las campanas de Notre Dame resuenan mientras el humo cubre el cielo parisino. Europa ardía y los diarios de la época hablaban de trincheras, muerte y patria. Su padre, Louis Oscar Frossard, es un hombre dedicado al progreso y la revolución social. Como uno de los fundadores del Partido Comunista francés, descarta por completo cualquier noción de lo divino, dejando fuera de su vida todo misterio y creencia religiosa. En su hogar no hay espacio para la fe, el pensamiento racional y la ciencia son la guía. André crece rodeado de libros, discursos políticos y periódicos, en su mundo infantil se divide de manera clara entre quienes piensan y quienes creen, y en su casa, creer es casi un insulto. La atmósfera está llena de ideología comunista, donde los crucifijos son reemplazados por retratos de figuras revolucionarias y volúmenes de filosofía materialista. Su madre, aunque más sensible, no desafía las creencias de su esposo, pero en ocasiones, la ternura reflejada en el rostro dormido de André le hace preguntarse si, en efecto, podría existir un alma. Pero calla, pues en su hogar, el alma no tiene lugar. André crece entre palabras como libertad, igualdad y revolución. A temprana edad ya puede citar a Voltaire y a los 10 años se burla de sus amigos que asisten a la catequesis. A los 15 años se declara ateo convencido. Al observar a quienes salen de misa, experimenta curiosidad mezclada con desdén y se cuestiona cómo pueden creer en algo invisible. En su fuero interno hay un inexplicable vacío que siente en las noches frías de París, una melancolía que él mismo atribuye a los intelectuales. Este hueco y nostalgia son el indicio de un Dios que aún no conoce, llamándolo desde el interior. Hasta ese momento, André piensa que todo tiene explicación y que la muerte es el final absoluto, considerando la religión como refugio de débiles. Sin embargo, el cielo, en silencio, lo observa y Dios, el mismo que niega, espera pacientemente su momento. Un día, en un contexto inesperado, el joven ateo se encontrará cara a cara con una transformación que cambiará su percepción del eterno. Era el verano de 1935 en París, un tiempo donde los días ardían bajo el sol implacable, envolviendo la ciudad en su manto cálido. Los tranvías emitían su característico chirrido al girar por las esquinas, y el aire estaba impregnado de una mezcla de olores a pan recién horneado y gasolina. El sonido de las campanas del mediodía resonaba sobre los tejados, creando una banda sonora única para aquel día. En el corazón del barrio latino, dos jóvenes amigos caminaban juntos, André Frossard y René. André, con apenas 20 años y una mente agnóstica, se veía acompañado por René, un joven cuya serenidad y mirada bondadosa hablaban más que sus palabras. La religión era el leitmotiv de sus desacuerdos, pues René era católico y hablaba de su fe con una tranquilidad que intrigaba a André. René solía sonreír con paciencia cada vez que André ironizaba sobre su fe, replicando sin molestarse, no un viejo con barba, André. Un padre. La ciudad bullía de vida y contraste, los cafés llenos de conversaciones, las librerías atrayendo almas curiosas, los vendedores de flores pintando las calles de color. En medio de este vivaz entorno, René se detuvo frente a una capilla modesta, casi imperceptible entre los edificios antiguos que custodiaban el barrio. La cruz de hierro sobre su puerta señalaba su propósito sagrado. André, habló René con suavidad, ¿puedo entrar un momento a rezar? No tardaré. ¿Aquí? Preguntó André, con el ceño algo fruncido. Sí, será breve, afirmó René. André, encendiendo un cigarrillo, aceptó. La espera lo encontraría bajo el farol, observando la vida parisina que continuaba su curso sin detenerse. Finalmente, la curiosidad de André se volvió irresistible. Con un suspiro, apagó su cigarrillo bajo el zapato y decidió seguir a René adentro. La curiosidad, siempre más fuerte, lo empujó a traspasar el umbral de la capilla. Aunque hubiese prometido a sí mismo que sería solo un instante, aquel sencillo paso cambiaría su vida de una forma que jamás habría anticipado. La tarde parisina estaba envuelta en un manto gris. Las nubes pesadas parecían querer aplastar la ciudad, y el viento helado de enero soplaba entre las calles húmedas del barrio latino. André Frossard, con el abrigo cerrado hasta el cuello, caminaba con paso rápido, sin rumbo ni entusiasmo. Era un periodista joven, inteligente y agudo, conocido entre sus colegas por su sarcasmo y su pensamiento libre de toda creencia. Había sido educado en el ateísmo más riguroso.
Su padre, Louis Oscar Frossard, era uno de los fundadores del Partido Comunista Francés y un ferviente militante anticlerical. En su casa, el nombre de Dios era apenas una reliquia del pasado, algo que la razón moderna debía superar. Y André, formado en ese ambiente de escepticismo intelectual, había hecho del rechazo a la fe una especie de identidad personal. Aquel día, sin embargo, algo imperceptible se movía en su interior. Mientras caminaba, se sentía inquieto, vacío, como si todo su razonamiento se hubiera agotado en teorías que ya no le decían nada. Esperaba a un amigo frente a un edificio de la Rue de Ulm, donde estaba el taller de un escultor. Su amigo se había retrasado, y el frío comenzaba a calarle los huesos. Frente a él, casi escondida entre las fachadas grises, se alzaba una pequeña capilla con un letrero discreto: Adoración Perpetua Hermanas del Santísimo Sacramento. El nombre no significaba nada para él, pero la puerta entreabierta dejaba escapar una luz dorada y un suave perfume a incienso. En su interior se intuía un silencio que contrastaba con el ruido de los tranvías y el murmullo de la ciudad. Por puro impulso, y quizás por buscar refugio del frío, André decidió entrar. La puerta se cerró suavemente detrás de él. El aire del interior era cálido, y el silencio lo envolvió con una densidad que no había sentido jamás. Algunas personas estaban arrodilladas, inmóviles, con la mirada fija en un punto del altar. André se apoyó en un banco lateral, sin comprender nada. Frente a todos, en medio de una custodia dorada, brillaba una forma circular blanca. No sabía qué era la Eucaristía, solo percibía una especie de presencia invisible pero real, como si toda la luz del mundo se hubiera concentrado en ese pequeño espacio. Intentó analizarlo. Será sugestión, un efecto psicológico, pensó. Pero algo en su interior lo desarmaba. Su mente, habituada al escepticismo, empezó a silenciarse. Y entonces, sin saber cómo, ocurrió. Una claridad interior, una plenitud inefable lo envolvió por completo. No era una emoción ni una idea, era la evidencia pura de Dios, más fuerte que la certeza de su propia existencia. Cuando salió de la capilla, el mundo parecía otro. El gris de la tarde tenía ahora un brillo que antes no existía. El aire cambió al instante. Era como pasar de la agitación de la ciudad a un mundo suspendido en silencio. El ruido del tráfico quedó atrás. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclado con el de la cera derretida. La capilla de la adoración perpetua era pequeña, sencilla, y sin embargo tenía algo indescriptible. La luz de la tarde se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo con tonos azules y dorados. El silencio era tan profundo que podía oírse el roce de una tela, el suspiro de una mujer rezando, el latido mismo del alma. André dio unos pasos. Miró alrededor con curiosidad, intentando no hacer ruido. Unas cuantas personas estaban de rodillas, inmóviles, mirando al frente. Nadie hablaba. Nadie se movía. En el altar, una pequeña custodia dorada brillaba con un resplandor tenue. En el centro, una hostia blanca reposaba como suspendida en la calma. André no sabía qué era. No sabía que estaba ante el Santísimo Sacramento, el corazón de la fe cristiana. Sus pensamientos eran una mezcla de ironía y desconcierto. ¿Cómo puede esta gente perder el tiempo aquí? Rezan a un trozo de pan. Se quedó de pie al fondo, cruzado de brazos, observando. Quiso salir, pero algo, una quietud extraña, lo retuvo. El aire era distinto. Era como si el silencio tuviera peso, como si una presencia invisible llenara el espacio. Su respiración se hizo lenta, el tiempo pareció detenerse. Y entonces, ocurrió. Sin aviso, sin voz, sin luz visible, una presencia lo envolvió. Fue como si una claridad infinita invadiera su alma desde dentro. No era una luz que se viera con los ojos, sino una que se sentía con el corazón. Todo desapareció, el altar, los muros, las sombras, incluso su propio pensamiento. René apareció a su lado, sorprendido. ¿Estás bien, André? Te noto pálido. Él lo miró, con los ojos aún húmedos, y murmuró apenas: Dios, existe. René guardó silencio. André caminó por las calles de París, absorto en sus pensamientos, sintiendo un cambio inexplicable en su interior. Las calles de la ciudad le parecían igual que siempre,
pero todo a su alrededor parecía brillar con una luz nueva. Nunca antes había percibido una armonía tan perfecta en los rostros de los transeúntes, en los sonidos del tráfico, en el aire que respiraba. Al cruzar el puente sobre el Sena, André se detuvo un momento para mirar su reflejo en el agua, y en ese instante, lo comprendió, él también se veía diferente. Su rostro, habitualmente marcado por el escepticismo, ahora mostraba la pureza de un niño que acaba de descubrir que el mundo está lleno de maravillas. He nacido de nuevo, susurró para sí, sintiendo que una nueva etapa en su vida había comenzado. En los días siguientes, André trató de comprender lo que había ocurrido. En su mente lógica de periodista, buscaba explicaciones y hechos comprobables que justificaran su sentimiento de plenitud. Sin embargo, lo que había experimentado escapaba del ámbito de lo racional. No había escuchado voces místicas ni presenciado visiones sobrenaturales, pero sabía, con una certeza absoluta que no necesitaba más pruebas, que Dios era real, que lo había mirado directamente a los ojos y lo había amado profundamente. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, André compartió su experiencia con algunos amigos. No puedo explicarlo claramente, les decía. Entré a una capilla vacío y salí lleno de vida. Algunos de sus amigos se rieron, mientras que otros lo miraron con una mezcla de duda y preocupación. De manera casi instintiva, comenzó a visitar la capilla todos los días. Aunque no sabía rezar, se dedicaba simplemente a estar allí, en silencio, dejando que su ser se llenara de aquella presencia que tanto lo confortaba. A veces pasaba horas sin moverse, con su alma suspendida entre los límites de la tierra y el cielo. Los años posteriores a su bautismo fueron una etapa de profunda transformación interior para André Frossard. París, con su bullicio, su racionalismo y sus cafés llenos de intelectuales, seguía siendo la misma. Pero para él, el mundo había adquirido una transparencia distinta. Todo lo que antes consideraba banal o absurdo ahora le hablaba de Dios. Por las mañanas, antes de dirigirse al periódico donde trabajaba, se detenía en una iglesia cercana a su casa. Permanecía allí algunos minutos en silencio, como si el día no pudiera comenzar sin esa cita íntima. El periodista de pluma afilada y mente lógica se había vuelto un hombre de oración. En su escritorio, donde antes había libros de filosofía atea, ahora reposaban los evangelios, las confesiones de San Agustín y algunos escritos de Santa Teresa del Niño Jesús. André leía con la avidez de un hombre que descubre el sentido de todo lo que había buscado sin saberlo. Pero no fue un camino sin dificultades. Muchos de sus colegas lo consideraban un traidor intelectual. Algunos le cerraron puertas, otros lo ridiculizaban abiertamente. ¿Cómo un hombre de tu inteligencia puede creer en esas supersticiones?, le decían. Él respondía con serenidad: no he perdido la razón. La he encontrado. Esa paz desconcertaba a quienes lo atacaban. Nunca discutía. Su testimonio no era de palabras, sino de presencia. Irradiaba una serenidad que provenía de lo alto, una luz que los demás percibían aunque no entendieran su origen. En 1969, publicó Dios existe, yo me lo encontré. El libro causó una conmoción. Millones de personas lo leyeron, muchos por curiosidad, otros por escepticismo. Sin embargo, algo en su sencillez tocaba el alma de quien lo abría. André no intentaba convencer, solo narraba la verdad que lo había abrazado. Recibía cartas de lectores de todo el mundo. Algunos le contaban cómo, al leer su testimonio, habían vuelto a la fe después de años de indiferencia. Otros simplemente le agradecían haber descrito con palabras lo que ellos también habían sentido. André respondía a cada carta con paciencia. Su tono era siempre humilde, casi fraternal. Nunca hablaba de sí mismo, sino de la misericordia de Dios que lo había encontrado en medio del escepticismo. Una noche, en una entrevista, el periodista que lo interrogaba le preguntó, ¿qué sintió exactamente aquel día en la capilla? Frossard sonrió con suavidad. No sentí. Supe. Fue una evidencia que no se explica con palabras humanas. Yo no tuve una impresión religiosa. Tuve un encuentro. No busqué a Dios. Él me encontró. Y ese encuentro seguiría guiando cada paso del resto de su vida. Con el tiempo, André Frossard se convirtió en uno de los escritores católicos más respetados de Francia. No era un teólogo, ni pretendía serlo. Su misión era dar testimonio de la fe con la sencillez del asombro.
André Frossard, un hombre cuya inteligencia aguda inicial fue utilizada para el escepticismo, había encontrado un nuevo propósito: poner su mente al servicio de la verdad. Con un estilo claro y profundo, lograba atraer tanto a creyentes como a agnósticos. Las universidades lo invitaban a conferencias, los medios anhelaban entrevistarlo, pero mantenía una humildad característica. Solía decir: no soy un ejemplo de virtud. Solo soy el testigo de una irrupción de luz. Durante el pontificado de San Juan Pablo II, André fue invitado en varias ocasiones al Vaticano. El Papa polaco lo admiraba profundamente y disfrutaba de conversar con él, convirtiéndose en amigos. Juan Pablo II solía afirmar que Frossard tenía el don de traducir el misterio de la fe en palabras que el corazón moderno podía entender. En una de sus visitas, André le confesó: Santo Padre, a veces me pregunto por qué Dios me eligió a mí, tan lejos, tan incrédulo. El Papa lo miró con ternura y respondió: quizás porque él buscaba en usted una voz que los incrédulos pudieran oír. Esa frase lo acompañó toda la vida. Comprendió que su misión no era solo recordar su conversión, sino dar esperanza a quienes se sentían perdidos como él lo estuvo alguna vez. A medida que envejecía, su mirada se hacía más profunda y serena. Solía pasear solo por las calles de París, y al ver las luces reflejadas en el Sena, recordaba el resplandor de aquella tarde en la Rue de Ulm. Decía a sus amigos: esa luz nunca se fue. Me acompaña en cada amanecer, en cada silencio, en cada mirada. Siguió escribiendo hasta el final de sus días. En sus últimos años, su salud comenzó a debilitarse, pero su espíritu se mantenía fuerte. Los visitantes a veces lo encontraban sentado frente a una ventana, rezando el rosario con un rostro de niño en paz. Poco antes de morir, escribió su última reflexión, una carta íntima que dejó en su escritorio. Decía: he vivido lo suficiente para saber que la vida sin Dios es una espera sin destino. Pero aquel día en la capilla, el destino me encontró. Ya no temo a la muerte, porque sé que la luz que me envolvió no era de este mundo. Murió tranquilo, rodeado de fe, con la sonrisa de quien sabe hacia dónde va. Su historia siguió siendo una de las conversiones más impresionantes del siglo XX. No porque haya nacido en el ateísmo, sino porque demuestra que la gracia puede atravesar incluso el muro más denso de la incredulidad. Y así, André Frossard partió hacia aquel que lo había esperado toda su vida. El periodista escéptico, el hijo del comunismo, el hombre de las razones sin fe. Fue recibido por la misma luz que un día, en silencio, lo miró desde una custodia en París. Esa luz, que no es de este mundo, lo envolvió para siempre. En una pequeña iglesia parisina, aún hoy, hay velas encendidas junto a su retrato. Algunos dejan cartas, agradecimientos, súplicas. Muchos escriben que su historia les devolvió la esperanza, que los hizo mirar de nuevo al cielo. Un sacerdote anciano, que lo conoció en sus últimos años, solía contar: André no hablaba de Dios como un teólogo, sino como quien ha visto un amanecer que los demás todavía no han presenciado. Ese amanecer sigue amaneciendo, cada vez que alguien, cansado del ruido y la confusión del mundo moderno, se atreve a entrar en una capilla silenciosa. Allí, frente a la misma presencia que lo transformó, quizá también alguien caiga de rodillas, sin saber por qué, y descubra, como él, que la luz sigue esperando. Porque la historia de André Frossard no terminó con su muerte. Sigue viva en cada alma que, tocada por su testimonio, se deja mirar por el mismo amor que lo transformó. El periodista que un día quiso escribir contra la fe terminó siendo su más elocuente cronista. El hijo del ateísmo se convirtió en un testigo de lo eterno. Y su voz, suave pero firme, aún susurra a través del tiempo. No teman creer. No teman dejarse amar. Porque más allá de nuestras dudas, hay una luz que no se apaga. Y así, entre la razón y el misterio, entre la tierra y el cielo, el alma de André Frossard sigue caminando. Guiada eternamente por la luz que nunca se extingue.